Capítulo 39. Vara del desamor. Ben René no podía irse de la secta Xuanyuan sin decirle nada a nadie. De acuerdo con las responsabilidades de cada persona, si el maestro de secta no estaba cerca, el nuevo líder adjunto de secta, Jin Hanjiang, quien había estado en su posición durante apenas 30 años, debería encargarse de sus responsabilidades en su lugar. Ben René planeaba dejar a Jin Hanjiang en la secta Xuanyuan y partir solo hacia el pabellón del espíritu violeta. La secta Xuanyuan no tenía ningún asunto importante que necesitara manejar, y apenas importaba si sus subordinados se rebelaban después de que él se fuera, ya que se rendirían cuando regresara de todos modos. Jin Hanjiang siempre estuvo demasiado cerca de Ben René, y su poder estaba en la cima del límite del vacío. Nunca mostró ninguna cautela hacia Ben René. Si Ben René le dijera, este venerable necesita consumir almas, temía que Jin Hanjiang pudiera ofrecerle la suya en un abrir y cerrar de ojos. Era demasiado peligroso viajar junto con él. Tendría más facilidad para contenerse si estuviera solo. Por lo tanto, antes de partir, Ben René llamó a Jin Hanjiang y le dijo que se dirigía a la montaña Taiding. Jin Hanjiang no logró darse cuenta de que Ben René estaba tratando de deshacerse de él. Lo siguió silenciosamente, listo para irse con él. Al ver su comportamiento, Ben René dejó de caminar, considerando cuidadosamente lo que iba a decir. Abrió lentamente la boca. Líder de secta Jin, sobre el liderazgo de la secta mientras este venerable no está, y la búsqueda del traidor. La expresión de Jin Hanjiang se quedó en blanco. Miró en silencio a Ben René, pareciendo no pensar en nada por sí mismo, simplemente esperando la siguiente orden de su venerable. Si Ben René lo ordenara, Jin Hanjiang lo llevaría a cabo a la perfección, incluso si no estuviera dispuesto. Ben René no pudo continuar. Jin Hanjiang mantuvo su postura atenta, esperando a que su venerable terminara su comando. Se puede dejar en manos de la protectora Su. Ella ha tenido mucha práctica, de todos modos. Dado que los otros maestros del altar fueron vencidos por ella antes, serán más cautelosos y menos dispuestos a perturbar la paz. El asunto del traidor no es urgente. Ni siquiera tenemos pistas ahora, pero es posible que si ambos nos vamos, Sensendi deje escapar algo. Mirando la expresión de Jin Hanjiang, Ben René finalmente completó su oración de esta manera. La cara de Jin Hanjiang finalmente ganó algo de vida. Bajó la cabeza y dijo: este subordinado entiende. Ben René frunció el ceño. No era como si él y Jin Hanjiang nunca se hubieran separado antes. El venerable demonio iba y venía cuando le daba la gana, y apenas necesitaba informarle a Jin Hanjiang. Jin Hanjiang tampoco había preguntado nunca. Fue solo que después de leer Romance abusivo, Eres el que no cambia en mi corazón, Ben René estaba preocupado por la psique de Jin Hanjiang y rara vez se separaba de él. Ahora quería dejarlo, pero sentía dudas. Esto no estaba bien. Originalmente esperaba que las emociones de Jin Hanjiang se calmaran y que no hiciera cosas desagradables si él llegaba a morir, por lo que le prestó atención. Pero ahora se sentía menos cómodo dejando a Jin Hanjiang solo. Cuando Ben René quería ir a algún lado, ¿desde cuándo había prestado atención a lo abatido que se veía Jin Hanjiang? ¿Y desde cuándo había ablandado su corazón? Jin Hanjiang, dijo Ben René, llamándolo por su nombre. Este venerable no es un dios. Él es igual que tú, solo otro cultivador que viaja por el camino hacia la divinidad. Este subordinado entiende, dijo Jin Hanjiang, todavía inclinando la cabeza. La admiración está muy bien, pero necesitas andar tu propio camino, ¿entiendes esto? Ben René se acercó a él. Puso una mano en la parte posterior del cuello de Jin Hanjiang, su pulgar cerca de su oreja, aplicando presión y obligándolo a levantar la cabeza. Al estar demasiado cerca, los dos no pudieron evitar tener un toque de rojo en sus rostros. Ben René sintió la esencia de un cultivador de espadas que rodeaba a Jin Hanjiang, la cual era una esencia espiritual de alta calidad para un cultivador de sangre. Ben René no había podido absorber energía espiritual durante 30 años,
y se sintió mareado. La presión de su mano sobre el cuello de Jin Hanjiang se fortaleció, ya que el conjuro para absorber la sangre surgió en su mente. Con solo un poco más de fuerza de su mano, podría disolver Jin Hanjiang en sangre, y su alma y toda su esencia espiritual pertenecerían a Ben René. El hilo de sangre tiñó la cara de Ben René de rojo, pero por alguna razón, Jin Hanjiang también se sonrojó. Se zafó del agarre de Ben René y dijo, ahuecando las manos: este subordinado entiende. Este subordinado pondrá todo su empeño en ascender al Mahayana para ayudar a su venerable. La retirada de Jin Hanjiang hizo que Ben René recuperara un poco la cordura, reprimió la sangre agitada en su cuerpo, se dio la vuelta y dijo: envíale un mensaje a su Yan Yan y dile que ella es la líder de secta en funciones. Después de que Jin Hanjiang envió el talismán de comunicación, Ben René no miró hacia atrás, convirtiéndose directamente en un rayo de luz y alejándose. Jin Hanjiang sacó frenéticamente su espada para perseguirlo. Se mordió el labio. ¿Qué quiso decir su venerable con esas palabras? ¿Se dio cuenta de las intenciones de Jin Hanjiang? Mientras hablaban, Jin Hanjiang había dejado que algo se mostrara en su expresión. Jin Hanjiang se dijo repetidamente en su corazón que en el futuro tenía que estar más atento a su venerable. Era el líder adjunto de secta, y debería administrar la secta Xuanyuan en ausencia del maestro de secta. No debería desanimarse porque no podía seguir a su venerable. Incluso si su corazón estuviera realmente triste, la superficie no debe exponerse. Los dos llegaron a la montaña Taidin, ambos pensando en sus propios problemas. Ben René aterrizó fuera de la matriz del pabellón, evitando a los discípulos que patrullaban, y abrió su libro para verificar cómo se habían desarrollado los acontecimientos. Él estaría decidiendo en este momento si irrumpir directamente en el pabellón del espíritu violeta, u ordenar que sus puertas se abran para él. El grupo de Bailey King Miao había llegado a la montaña Taidin hace 3 días. Bailey King Miao había caminado de un lado a otro frente a su campana del amanecer brumoso, insegura de si debía o no tocarla. Por lo que había dicho la anciana Qingron, el pabellón del espíritu violeta le había dicho a Ewen Sao que, dado que solo tenían un tallo de la hierba corazón de cerradura, realmente era difícil para ellos dárselo. Solo podían dejarlo tenerla si podía encontrar una manera de hacer que un nuevo tallo madurara. Los brotes de la hierba corazón de cerradura necesitaban la lava de la montaña Taidin para crecer, pero la erupción no podía ser tal que destruyera el pabellón del espíritu violeta. Tenía que hacer que la montaña entrara en erupción mientras la mantenía controlada. Esta era una tarea poco razonable. El grupo de Ewen Sao se había estado quedando en el pabellón del espíritu violeta todo este tiempo, merodeando alrededor del cráter y tratando de encontrar una manera de hacer que un volcán que había entrado en erupción solo una vez en los últimos 3000 años lo hiciera nuevamente. Había pasado más de medio mes y no habían progresado. La anciana Qingron no se había puesto en contacto con Bailey King Miao con la esperanza de que ella pudiera completar esta tarea imposible. Ella había querido que Bailey King Miao convenciera a la anciana Qingsue y al errante de pelo de grulla para que actuaran. Qingsue era una anciana honoraria de la secta Sanrin y debería ayudar en los asuntos de la secta de todos modos, solo que su personalidad era un poco problemática. Se decía que el clan Nangbo todavía estaba detrás de su vida. La secta Sanrin sabía que Qingsue favorecía a Bailey King Miao, por lo que esperaban que Bailey King Miao pudiera persuadirla. Además, en estos pocos años, el nombre del errante de pelo de grulla ya se había hecho famoso en todo el mundo de la cultivación, llenando al clan Zhongli de arrepentimiento por dejarlo ir. La secta Sanrin sabía que Bailey King Miao y el errante de pelo de grulla tenían un parásito de unión de corazones, por lo que pensaron que podía convencerlo. Con la ayuda del errante de pelo de grulla, estaban seguros de que podrían satisfacer las demandas del pabellón del espíritu violeta. En cuanto a Su Wei, era solo un discípulo en la etapa de formación del núcleo. Nadie esperaba que hiciera nada, y Bailey King Miao simplemente lo trajo para que pudiera ir a nuevos lugares y ganar experiencia. El sombrío y melancólico Su Wei era en realidad el más salvaje del grupo. Originalmente había planeado matar a Bailey King Miao en venganza por haber sido exorcizado por ella. Si no fuera por un niño muerto que nació en ese entonces,
Su-Wai habría perdido su alma. Realmente había una deuda de sangre entre Bai Li King Miao y él. Por lo tanto, cuando Bai Li King Miao regresó a la aldea y decidió tomarlo como discípulo, instantáneamente estuvo de acuerdo. Planeaba ser un discípulo bueno y obediente, poner a Bai Li King Miao en un pedestal y hacerla pensar en él como infaliblemente leal y considerado. De esa manera, cuando la traicione más tarde, podría presenciar su expresión retorcida en estado de shock y angustia. Con estos pensamientos, Su-Wai la aceptó como maestra. Entonces sintió una mirada sobre el que le puso los pelos de punta. Miró en la dirección de su línea de visión y vio que su maestro titular se estaba lamiendo los labios, lo que hizo que Su-Wai se estremeciera de miedo. Esa noche, mientras Bai Li King Miao meditaba, la anciana Qingsue secuestró a Su-Wai en su choza. Su-Wai no pudo resistir el poder de un inmortal errante, y la matriz que ella instaló casualmente era imposible de romper para él. Incluso si gritaba, nadie afuera lo escucharía. ¡Ayuda!, gritó el chico de 18 años, golpeando la puerta, pero la mujer detrás de él lo tiró despiadadamente hacia atrás. «Deja de moverte. Déjame echarte un vistazo», dijo la anciana Qingsue, con los ojos brillantes. Sostuvo a Su-Wai contra el suelo y puso una mano contra su pecho. Sus ojos se iluminaron. Un latido del corazón. Eres un cultivador de fantasmas viviente. ¿Sabes que soy un cultivador fantasma?, preguntó Su-Wai con sorpresa. Pensó que su disfraz era perfecto. Había engañado a Bai Li King Miao, pero no esperaba que la anciana Qingsue viera a través de él de un solo vistazo. ¿Cómo lograste cultivar el camino fantasma hambriento mientras retenías un cuerpo? Qingsue fijó sus ojos en el pecho de Su-Wai. Si te quitara el corazón, ¿sobrevivirías? No lo sé, gritó Su-Wai, desmoronándose bajo la mirada depredadora de Qingsue. Cuando mi espíritu estaba a punto de disiparse, sentí que nacía un mortinato. Era un tipo raro de bebé, donde el alma que debería haberlo ocupado se había ido, pero todavía respiraba. Lo poseí, y así es como me volví así, entre una persona viva y un cultivador fantasma. Su-Wai había alcanzado la etapa de refinamiento y sin ninguna instrucción porque se comió a los fantasmas alrededor de la aldea. Solo un cultivador de fantasmas debería poder consumir fantasmas, pero con la constitución única de Su-Wai, podría hacerlo mientras aún estaba vivo y aumentar su esencia espiritual. Al escuchar su explicación, Qingsue se sumió en una profunda reflexión y finalmente dijo: «Parece que el problema radica en tu cuerpo. Si devorara tu alma y tomara tu cuerpo, probablemente podría volver a ser un cultivador fantasma». Esta mujer que parece una maestra brillante, después de pensarlo toda la noche, solo se le ocurrió una idea tan mala. ¿Es su cabeza una decoración? Su-Wai intentó escapar lastimosamente. Cuando la anciana Qingsue lo inmovilizó y estaba a punto de comerse su alma, la voz de Bai Li King Miao vino de fuera de la cabaña. «Maestra Qingsue, discípulo, ¿dónde están ustedes? Ya ha amanecido, así que ya es hora de salir». Probablemente dentro de esa cabaña, llegó la cálida voz del hombre de ojos vendados. Parece que la anciana Qingsue le está ayudando a disciplinar a su nuevo discípulo. ¿En serio? Echaré un vistazo. Bai Li King Miao abrió la puerta con una sonrisa. En ese momento, Qingsue soltó a Su-Wai y derribó su matriz, de modo que Bai Li King Miao los vio instantáneamente. «Maestra». Por primera vez, Su-Wai se dio cuenta de que Bai Li King Miao era realmente una persona amable y justa. Saltó hacia ella y arrojó sus brazos alrededor de su cintura, jurándose a sí mismo que trataría bien a Bai Li King Miao en el futuro y nunca dejaría el lado de su maestra. Tenía que asegurarse de que nunca se volviera a quedar a solas con la anciana Qingsue. La anciana Qingsue debe haber sentido que este niño era rebelde y aprovechó la oportunidad para enseñarle a obedecer a sus maestros, ¿verdad? Song Liqian enfatizó esa última palabra, y Su-Wai y Qingsue se estremecieron. Qingsue puede ser más fuerte que Song Liqian,
pero cada vez que se encontraba con su mirada de ojos vendados, se sentía incómoda. A diferencia de la manera directa y opresiva de Ben René, Song Li-Qian era gentil y nunca forzó a nadie, poniendo a todos a su alrededor a gusto. Sin embargo, algo en su mirada perceptiva que parecía ver a través de todo lo hacía intimidante. Después de esa experiencia, Su Wei descartó su rencor y se dedicó a Bai Li King Miao, tratándola con sinceridad y consideración. Al ver a Bai Li King Miao caminar frente a la campana del amanecer brumoso en este momento, Su Wei entrecerró los ojos y dijo: «Maestra, ¿está nerviosa?». Bai Li King Miao se sonrojó. «No es como si volviera a enamorarme de Sixion. Sixion está casado con Liu Siji, y no me interpondré entre ellos. Solo me preocupa que, dado que no nos hemos visto en 30 años, mis emociones se agitarán y afectaré al hermano Songli». Su Wei originalmente tenía miedo de Kingsue, pero después de que Song Li-Qian aprendió el niño silencioso, Su Wei y Kingsue se volvieron cercanos. Su Wei también se enteró de que la anciana Kingsue fue una vez un cultivador fantasma y la maestra del altar del pabellón del fuego infernal en la secta Xuanduan. El pabellón del fuego infernal. Un cultivador fantasma de poca monta como él no tenía la esperanza de acercarse a un lugar como ese. A partir de entonces, Su Wei había comenzado a estudiar con Kingsue. Poco a poco, sus acciones se vieron influenciadas por ella. «No se preocupe, maestra. Si se vuelve a confundir, la noquearé y la arrastraré lejos. El señor Songli no se verá afectado en absoluto», dijo Su Wei mientras tocaba la campana del amanecer brumoso para Bai Li King Miao. Bai Li King Miao, ¿qué? ¿Eran parientes de diferentes generaciones? Su discípulo se estaba volviendo cada vez más como la maestra Kingsue. Después del sonido de la campana, Bai Li King Miao mostró a los discípulos del pabellón del espíritu violeta un rollo de bienvenida para verificar su identidad que solo podía ser creada por la secta Sanlin, por lo que invitaron a su grupo a reunirse con Ewen Zhao. No había señales del maestro del pabellón. Ewen Zhao había venido con Liu Xinye y algunos otros discípulos de los que era amigo. Al ver a su pequeña Chimei por primera vez en 30 años, se detuvo en seco. La miró desde lejos, incapaz de apartar la mirada, sin siquiera sentir a Liu Xinye cuando ella tiró de su brazo. Bai Li King Miao estaba igual. En estos últimos años, había sufrido 2 tribulaciones celestiales, una para la etapa de transformación de la deidad y otra para unidad corporal, y cada vez había querido dejar de lado su determinación y regresar al lado de su Sixion. Ella sería feliz solo mirándolo desde la distancia. Si no fuera por Song Li-Qian, que conocía las emociones de Bai Li King Miao en todo momento y podía ayudarla rápidamente a reconsiderar, y por la muy poderosa anciana Kingsue vigilándola, Bai Li King Miao ya se habría escabullido. Ahora que estaba mirando a Ewen Zhao, Song Li-Qian podía sentir que su corazón latía salvajemente. A pesar de que no podía ver, podía sentir cuán gentil y distinguida era esa silueta distante. Las emociones acumuladas en 30 años fueron demasiado intensas, y por un momento, Song Li-Qian no pudo reprimir a Bai Li King Miao. Afortunadamente, Bai Li King Miao solo había dado medio paso adelante cuando sintió una ráfaga de frío en su espalda. Giró la cabeza para evitarla y, mirando hacia atrás, vio que Su Wei estaba balanceando su arma vinculada hacia ella, la vara del desamor. La vara del desamor tenía 40 metros de largo y era tan gruesa como la cintura de Bai Li King Miao. La ayuda de Song Li-Qian y Yu Kingsue había sido necesaria para refinarla. Esta arma era capaz de cambiar de tamaño a la voluntad del portador. Su Wei la había hecho del tamaño máximo, y aunque Bai Li King Miao logró evitarla, Ewen Zhao, que estaba aturdido a 39 metros de distancia, recibió un golpe directo en la cabeza. Incluso si fuera un cultivador del límite del vacío, sentiría un palo de metal con el grosor de la cintura de un humano golpeándole en el cráneo. Su Wei, habiendo fallado en golpear a Bai Li King Miao, hizo girar la vara en su mano y la transformó en 2 palos delgados, a punto de intentar nuevamente. Bai Li King Miao ya estaba tranquila con la ayuda de Song Li-Qian, y rápidamente extendió la mano para detener el arma de su discípulo.
Discípulo, deja de balancear esa cosa. Estoy bien. Song Li-qian mostró una leve sonrisa. Su Wei seguro que tiene que agradecer a la anciana Qingsue por su arma mágica. Se forjó con el resentimiento de miles de espíritus vengativos antes de que fueran exorcizados, todos fantasmas femeninos que habían sido abandonados o dañados por los hombres. Puede que no sea un artefacto casi inmortal, pero tiene poderes únicos. Si una mujer es golpeada por él, su amor se convertirá en odio. Cuanto más ame a alguien, más querrá matarlo. Si un hombre fuera golpeado por él, su cuerpo sería invadido con energía Jin y perdería capacidades en cierta área. No era realmente conveniente para Song Li-qian explicar más, por lo que Yu Kong-sue continuó alegremente por él. Después de todo, ella estaba muy orgullosa de lo que había hecho para su pequeño discípulo. Ewen Zhao había sido golpeado en la cabeza, sin embargo, sintió agonía en alguna otra parte de su cuerpo. No podía verificar frente a... Nota, el yin está asociado con lo femenino. Un grupo de otros discípulos, por lo que solo podía apretar los dientes y decir: Chimei, ¿quién es ese niño detrás de ti? ¿Por qué está tratando de golpearte? La autora tiene algo que decir. Suai, realmente me vi obligado a utilizar un arma así, ¿pueden creerlo?